Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas. Capítulo 59. Lo que sucedía en Portsmouth el 23 de agosto de 1628. Felton se despidió de Milady besándole la mano como un hermano que va a dar un corto paseo. Parecía hallarse en un estado de calma ordinaria. Sin embargo, un resplandor extraordinario, igual a un reflejo de calentura, brillaba en sus ojos. Su frente estaba más pálida aún que de costumbre, sus dientes apretados y su voz tenía un timbre sofocado y breve que indicaba que se hallaba agitado por un pensamiento sombrío. Mientras permaneció en la barca que le conducía a tierra, estuvo con la cara vuelta hacia Milady, quien de pie en el puente le seguía con la vista. Ambos estaban bastante tranquilos, pues no tenían temor alguno de que lo siguieran. No entraban jamás en la habitación de Milady hasta las 9 y se necesitaban 3 horas para ir desde el castillo a Londres. Felton saltó a tierra, subió la pequeña cresta que conducía a lo alto del acantilado, saludó a Milady por última vez y empezó a correr hacia la ciudad. A una distancia de 100 pasos, como el terreno iba descendiendo, no pudo ver más que la arboladura del sloop. Corrió enseguida a Portsmouth, cuyas torres y casas se veían dibujar enfrente de él a media milla de distancia, a través de la niebla de la mañana. Al otro lado de Portsmouth, el mar estaba cubierto de buques cuyas arboladuras, semejantes a un bosque de álamos blancos deshojados por el invierno, se balanceaban al soplo del viento. Felton en su rápida marcha recordaba las acusaciones, verdaderas o falsas, que le habían suministrado 2 años de meditaciones ascéticas y una larga estancia entre los puritanos contra el favorito de Jacobo VI y Carlos I. Cuando comparaba los crímenes públicos de este ministro, crímenes escandalosos, crímenes europeos, si tal pueden llamársele los crímenes privados y desconocidos que le había contado Milady, le parecía que el más culpable de los 2 papeles que había representado Buckingham era aquel cuya existencia desconocía el público. Su amor tan extraño, tan nuevo, tan vivo, le hacía ver las acusaciones infames e imaginarias de Lady Winter, como sabemos, a través de un vidrio de aumento que convierte en monstruosos los más insignificantes átomos de la realidad. La rapidez de su carrera encendía su sangre. La idea de que dejaba tras él expuesta a una venganza espantosa a la mujer que amaba, o más bien que adoraba como una santa. La emoción pasada, su cansancio presente, exaltaban su alma por encima de todo sentimiento humano. Entraba en Portsmouth a eso de las 8 de la mañana. Todo el pueblo estaba alborotado. El tambor dejaba oír redobles por todas partes. Las tropas que debían embarcarse bajaban hacia el mar. Felton llegó al palacio del almirantazgo cubierto de polvo y sudor. Su semblante, por lo común pálido, se había trocado en púrpura por el calor y la cólera. El centinela quiso rechazarle, pero Felton llamó al oficial de guardia mostrándole la carta de que era portador. «Mensaje urgente de parte de Lord Winter», dijo. Al nombre de Lord Winter, que sabía era uno de los más íntimos de su gracia, el oficial de guardia ordenó que dejaran pasar a Felton, quien además llevaba puesto el uniforme de oficial de marina. Felton se precipitó en el palacio. En el momento en que entraba en el vestíbulo, un hombre llegaba también, todo lleno de polvo, jadeante, y dejó a la puerta un caballo de posta que al llegar cayó sobre las rodillas. Felton y él se dirigieron al mismo tiempo a Patrick, el ayuda de cámara del duque. Felton nombró al barón de Winter. El desconocido no quiso nombrar a nadie y pretendió que solamente al duque podía darse a conocer. Ambos insistían en pasar uno antes que el otro. Patrick, que no ignoraba que Lord Winter tenía asuntos de servicio y relaciones de amistad con el duque, dio la preferencia al que iba en nombre de éste. El otro se vio obligado a aguardar y fue fácil notar cuánto maldecía este retardo. El ayuda de cámara hizo atravesar a Felton una gran sala donde esperaban los diputados de la Rochela,
conducidos por el príncipe de Soubise, y le introdujo en un gabinete en el que Buckingham, habiendo salido del baño, acababa su tocado, al cual esta vez, como siempre, prestaba una atención extraordinaria. «El teniente Felton», dijo Patrick, «de parte de Lord Winter». «¿En nombre de Lord Winter?», repitió Buckingham. «Háganle entrar». Felton entró. En aquel momento Buckingham arrojaba sobre un canapé una valiosa bata bordada de oro para vestirse una ropilla de terciopelo azul bordada de perlas. «¿Por qué no ha venido el mismo varón?», preguntó Buckingham. «Le esperaba esta mañana». «Me ha encargado que diga su gracia», contestó Felton, «que siente mucho no haber tenido ese honor, pero que le era imposible por la vigilancia del castillo que le ha sido encomendada». Sí, dijo Buckingham. «No ignoro que tiene una prisionera». «De esa prisionera justamente es que le deseaba hablar a su gracia», repuso Felton. «Pues bien, habla». «Lo que voy a decirle no puede oírlo nadie más que usted, milord». «Déjanos, Patrick», dijo Buckingham. «Pero no te alejes demasiado, pues te llamaré enseguida». Patrick salió. «¿Estamos solos, caballero?», dijo Buckingham. «Hable». «Milord», repuso Felton, «el barón de Winter le ha escrito últimamente para suplicarle que firmara una orden de embarque respecto a una joven llamada Carlota Backson». «Sí, y le he respondido que me traiga o me envíe esa orden y se la firmaría». «Aquí está, milord». «Démela», dijo el duque, y tomándola de manos de Felton dirigió sobre el papel una mirada rápida. Entonces, asegurándose de que era la misma orden que le había sido anunciada, la colocó sobre la mesa, tomó una pluma y se dispuso a firmarla. «Dispense, milord», dijo Felton deteniendo al duque. «Pero su gracia sabe que el nombre de Carlota Backson no es el verdadero de esa joven». «Sí, lo sé», respondió el duque metiendo la pluma en su tintero. «Entonces, ¿su gracia sabe su verdadero nombre?», preguntó Felton con voz breve. «Lo sé». El duque aproximó la pluma al papel. Felton palideció. «Y sabiendo su verdadero nombre», repuso éste, «el señor firmará». «Sin duda», dijo Buckingham. «y más bien 2 veces que una». «No lo puedo creer», continuó Felton con una voz que cada vez era más breve y cansada. «Que su gracia sepa que se trata de Lady Winter». «Lo sé perfectamente y me admiro mucho de que usted lo sepa». «Y su gracia firmará esta orden sin remordimiento». Buckingham miró al joven y le dijo con mal humor: «Caballero, sabe que me está haciendo muy raras preguntas y que soy bastante simple en responderle». «Señor, monseñor», dijo Felton, «la situación es más grave de lo que cree». Buckingham, reflexionando que el joven venía de parte de Lord Winter y que hablaba en su nombre, se contuvo. «Sin ningún remordimiento», respondió. «El barón sabe que Lady Winter es muy culpable y que es casi hacerle gracia reducir su pena a la expatriación». El duque puso la pluma sobre el papel. «No firmará esa orden, milord», dijo Felton dando un paso hacia el duque. «¿Que no firmaré esta orden?», replicó Buckingham. «¿Por qué causa?». «Porque escuchará a su conciencia y hará justicia, milady». «Se le haría justicia enviándola a Tyburn. Milady es una infame». «Señor, milady es un ángel, bien lo sabe, y le pido su libertad». «Vaya», dijo Buckingham. «¿se ha vuelto loco para hablarme así?». «Milord, excúseme. Hablo como puedo y me contengo. No obstante, milord, mire lo que hace. No traspase los límites». «Cáspita, Dios me perdone», exclamó Buckingham. «pero me parece que me amenaza». «No, milord, suplico todavía y le digo, una gota de agua basta para hacer derramar un vaso lleno. Una ligera falta basta para traer sobre una cabeza el castigo demorado hasta aquel día. No obstante tantos crímenes cometidos». «Señor Felton, va a salir de aquí y a constituirse preso inmediatamente». «Y usted va a oírme hasta el fin, milord».
Ha seducido a esa joven, la ha ultrajado, mancillado. Repare sus crímenes para con ella. Déjela partir en libertad y no exigiré nada más de usted». «¿Y no exigirá más?», dijo Buckingham mirando al joven con admiración y acentuando cada una de las palabras que acababa de decir. «Milord», continuó Felton exaltándose a medida que hablaba, «Milord, mire lo que hace. Toda Inglaterra está cansada de sus maldades. Milord ha abusado de su poder real, que casi ha usurpado. Milord causa horror a los hombres y a Dios, que le castigarán más adelante, pero yo lo castigaré ahora mismo». «¡Ah! Esto es demasiado», exclamó Buckingham dirigiéndose a la puerta. Felton le interceptó la salida. «Le pido humildemente, firme la orden de libertad de Lady Winter. Piense que es la mujer que usted mismo ha deshonrado». «Retírese, caballero», dijo Buckingham, «o llamo y lo hago echar por los lacayos». «No llamará», dijo Felton arrojándose entre el duque y la campanilla colocada sobre un velador incrustado de plata. «Mire lo que hace, milord, porque está en las manos de Dios». «Entre las del diablo, querrá decir», exclamó Buckingham alzando la voz a fin de que alguien acudiera, pues no se atrevía a llamar directamente. «Firme, milord, la libertad de Lady Winter», dijo Felton presentando un papel al duque. «¿A la fuerza? ¿Está bromeando? ¡Hola, Patrick!» «Firme, milord». «Nunca». «¿Jamás?» «¡A mí!», exclamó el duque lanzándose hacia su espada, pero Felton no le dejó tiempo de sacarla. Tenía abierta la ropilla y escondido en ella el cuchillo con que se había herido milady. De un salto se precipitó sobre el duque. Al mismo tiempo Patrick entraba a la sala gritando: «¡Milord, una carta de Francia!». «¿De Francia?», exclamó Buckingham olvidando todo al presumir de quién venía la carta. Felton se aprovechó de ese instante y le clavó el cuchillo hasta el mango en el costado. «¡Ay, infame!», exclamó Buckingham. «¡Me has matado!». «¡Al asesino!», gritó Patrick. Felton miró alrededor suyo para huir y viendo la puerta libre se lanzó a la habitación contigua, que era en la que esperaban, como hemos dicho, los diputados de la Rochela. La atravesó corriendo y se precipitó por la escalera, pero en el primer escalón halló a Lord Winter, quien viéndole pálido, desfigurado, lívido, manchado de sangre, le saltó al cuello exclamando: «Ya lo sabía, ya lo había adivinado, demasiado tarde, por un minuto. ¡Oh, qué desdichado, qué desgraciado soy!». Felton no hizo la menor resistencia. Lord Winter lo puso en manos de los guardias, que le llevaron mientras recibían otra orden a un pequeño terrado desde el que se dominaba el mar. Winter se lanzó al gabinete de Buckingham. Al grito lanzado por el duque llamando a Patrick, el hombre que Felton había encontrado en la antesala se precipitó en el gabinete. Halló al duque tirado en un sofá apretando su herida con su crispada mano. «La porté», dijo el duque con voz moribunda. «La porté. ¿Vienes de parte suya?». «Sí, señor», respondió el fiel servidor de Ana de Austria, «pero quizá demasiado tarde». «Cállese, la porté. Podrían oírlo. Patrick, no deje entrar a nadie. Dios mío, me muero». Y el duque se desmayó. Mientras tanto, Lord Winter, los diputados, los jefes de la expedición y los oficiales de Buckingham habían hecho irrupción en el gabinete. Por todas partes resonaban gritos de desesperación. La noticia que llenaba el palacio de quejas y gemidos se aumentó en un instante y corrió por toda la ciudad. Un cañonazo anunció que acababa de suceder algo nuevo e inesperado. Lord Winter se arrancaba los cabellos. «Demasiado tarde, por un minuto», exclamaba. «Demasiado tarde. ¡Oh, Dios mío, qué desdicha!». En efecto, a las 7 de la mañana habían ido a decirle que una escala de cuerda pendía de una de las ventanas del castillo. Corrió al momento a la habitación de milady y la encontró vacía, la ventana abierta y los barrotes limados.
Se acordó de la recomendación verbal que le había hecho transmitir Artagnan por su mensajero. Tembló por el duque y corriendo a la cuadra sin aguardar que ensillaran su caballo, saltó sobre el primero que tuvo a mano y echó a correr al escape. Cuando hubo llegado, se apeó de un salto en el patio, subió la escalera y en el primer escalón, como hemos dicho, encontró a Felton. Sin embargo, el duque no había muerto. Volvió en sí, abrió los ojos y la esperanza renació en todos los corazones. «Caballeros», dijo, «déjenme solo con Patrick y Laporte. ¿Es usted, Winter? Me ha enviado un loco muy particular. Mire el estado en que me ha puesto». «Oh, milord», exclamó el barón. «Milord, no me podré consolar jamás». «Hará mal, mi querido Winter», dijo Buckingham tendiéndole la mano. «No conozco ningún hombre que merezca ser llorado toda la vida por otro hombre. Pero déjenos, se lo ruego». El barón salió sollozando. No quedaron en el gabinete más que el duque, Laporte y Patrick. Corrieron a buscar a un médico que no podían hallar. «Vivirá, milord, vivirá», repetía arrodillado delante del sofá del duque el mensajero de Ana de Austria. «¿Qué me escribe?», exclamó débilmente Buckingham, todo empapado en sangre y soportando dolores atroces para hablar de la que adoraba. «¿Qué me escribirá? Léeme su carta». «Oh, milord», dijo Laporte. «Vamos, Laporte, ¿no ves que no tengo tiempo que perder?». Laporte rompió el sello y presentó el pergamino a los ojos del duque, pero Buckingham trató en vano de distinguir la letra. «Léela», le dijo. «Lee tú, yo no veo ya. Lee, pues bien pronto no podré oír y moriré sin saber lo que me escribe». Laporte, obedeciendo, leyó. «Milord, por lo que sufro por usted desde que le he conocido, le conjuro, si desea mi reposo, a que suspenda los extraordinarios armamentos que prepara contra Francia y que cese una guerra de la que todos dicen en voz alta que la religión es la causa visible y en voz baja que su amor hacia mí es la causa oculta. Esta guerra puede acarrear no solo a Francia y a Inglaterra grandes catástrofes, sino también, milord, desgracias de que no me consolaría nunca. Vele por nuestra vida que está amenazada y que me será cara en el momento en que no me vea obligada a ver en usted un enemigo. Su afectísima Ana». Buckingham reunió el resto de sus fuerzas para escuchar esta carta, y cuando hubo concluido, como si experimentara un amargo desconsuelo, preguntó a Laporte: «¿No tiene otra cosa que decir de viva voz, Laporte?» Sí, monseñor. La reina me ha encargado decirle que mire por usted, porque le han avisado que le iban a asesinar». «¿Y nada más?», repuso Buckingham con impaciencia. «También me encargó que le dijera que lo ha amado siempre». «Ah», dijo Buckingham. «Alabado sea el Señor. Mi muerte no será entonces para ella la de un extraño». Laporte prorrumpió en llanto. «Patrick», dijo el duque, «tráigame el cofre donde estuvieron los herretes de diamantes». Patrick trajo el objeto que le habían pedido, que Laporte reconoció por haber pertenecido a la reina. «Ahora tráeme la almohadilla de raso blanco en que están bordadas con perlas sus iniciales». Patrick obedeció también. «Tome, Laporte», dijo Buckingham. «Esas son las únicas prendas que tengo de ella. Este cofre de plata y estas 2 cartas. Las entregará a la reina como último recuerdo». Buscó en derredor suyo algún objeto precioso. «Añadirá», continuó buscando, pero sus miradas, nubladas por la muerte, no encontraron más que el cuchillo que había caído de manos de Felton, manchado todavía de sangre humeante. «Y añadirá ese cuchillo», dijo el duque apretando la mano de Laporte. Pudo aún colocar la almohadilla en el fondo del cofre de plata y echó en él el cuchillo haciendo seña a Laporte de que no podía hablar más. Inmediatamente, en una última convulsión que no tuvo esta vez fuerza para resistir,
resbaló del sofá y cayó al suelo. Patrick dio un grito espantoso. Buckingham quiso sonreír por última vez, pero la muerte detuvo su pensamiento, que quedó grabado en sus labios y en su frente como una última despedida amorosa. En aquel momento el médico del duque llegó azorado, ya que se hallaba a bordo del navío Almirante, donde se habían visto obligados a ir por él. Se aproximó al duque, tomó su mano, la retuvo un instante entre las suyas y la dejó caer. «Todo inútil», dijo. «Está muerto». «¿Muerto? ¿Muerto?», exclamó Patrick. A este grito un tropel de gente entró en la sala. Por todas partes no se veía más que consternación y tumulto. Luego Lord Winter buscó a Felton, a quien los soldados custodiaban en la terraza del palacio. «¡Infame!», exclamó dirigiéndose al oficial, quien después de haber cometido el atentado había recobrado aquella sangre fría que ya no debía abandonarle. «¡Asesino! ¿Qué has hecho?». «Me he vengado», respondió. «Tú», dijo el barón. «Di más bien que has servido de instrumento a esa mujer abominable, pero te juro, este será su último crimen». «No sé qué quiere decir», repuso tranquilamente Felton. «E ignoro de qué habla, milord. He matado al duque de Buckingham porque se ha rehusado 2 veces a usted mismo nombrarme capitán. Le he castigado por su injusticia y nada más». El barón asombrado miraba a los soldados que amarraban a Felton sin saber qué pensar de una insensibilidad como aquella. Una sola cosa, sin embargo, nublaba la frente de Felton. A cada rumor que oía, el humilde puritano creía reconocer el paso y la voz de milady, que venía a arrojarse en sus brazos para acusarse y perderse con él. De pronto se estremeció. Su mirada se fijó en un punto del mar. Desde el terrado en que se hallaba lo dominaba todo con esa mirada de águila del marino. Había reconocido donde cualquier otro no hubiera visto más que una gaviota, la vela del sloop que se dirigía hacia las costas de Francia. Palideció, se llevó la mano al pecho que se le destrozaba y comprendió toda la traición. «Le pido una última gracia», dijo al barón. «¿Cuál?», preguntó éste. «¿Qué hora es?». El barón miró su reloj. «Las 9 menos 10 minutos», dijo. Milady había adelantado su partida en 1 hora y media. En cuanto oyó el cañonazo que anunciaba la triste nueva, dio la orden de levar anclas. El barco navegaba bajo un cielo azul a gran distancia de la costa. «Dios lo ha permitido», dijo Felton con la resignación de un fanático, pero sin poder apartar los ojos de la embarcación a cuyo bordo creía sin duda divisar el fantasma blanco de aquella por quien iba a ser sacrificada su vida. El barón siguió su mirada, interrogó sus sufrimientos y lo adivinó todo. «Tú serás castigado primero, infame», dijo a Felton, que se dejaba conducir con la vista fija en el mar. «Pero te juro por la memoria de mi hermano que tanto amaba, que tu cómplice no se salvará». Felton bajó la cabeza sin pronunciar una palabra. En cuanto a Winter, bajó rápidamente la escalera y se dirigió al puerto.